¿Qué tal equipo? Por aquí Coach Manrique. Venimos con un nuevo episodio con el S-Talks número 6. Vamos a retomar ya lo que son estas charlas que esperamos que sean muy enriquecedoras. Y en este episodio en concreto vamos a aprovechar de que venimos de las competencias, al final de las competencias de este año. En estas competencias nos vimos varios errores que ya nos hemos encontrado que son bastante reiterativos y este episodio se va a centrar en ello, en dar herramientas útiles, dar tips prácticos, de hecho unos que consideramos que son pro tips y que vayan a aplicar en sus próximas competencias. Hablamos sobre la selección de intentos, sobre cómo aproximar, sobre qué hacer si fallas un intento en competencia, si deberíamos aproximar o no con órdenes de competencia, cortes de agua incluso, qué hacer, cuándo hacer un corte de agua, valorar si es importante o si incluso vale la pena hacer un corte de agua y bueno, entre otras cosas. Entonces esperamos que les sea de mucha utilidad. Bienvenidos a este capítulo de las charlas que hemos venido haciendo, el capítulo 6, en el que vamos a estar hablando. Queríamos traer este capítulo para hablar un poquito, un recap de la penúltima competencia del año del equipo, que era el Infernal Body Strong, que era el nacional de WRPF. Pero bueno, por cosas de la vida, Junior se enfermó, estábamos de aquí para allá y bueno, no pudimos hacer ese capítulo. Entonces, no vamos a hablar directamente de la competición, de cómo nos pareció, pero sí vamos a hablar de lo que vimos y al final son consejos prácticos que ustedes van a poder aplicar sobre los errores que los atletas, ya sean novatos o incluso con experiencia, llegan a cometer dentro de sus competencias. Y este va a ser el tema sobre el que vamos a estar charlando un poquito de lo que vimos, de cositas que nos parecieron curiosas y bueno, eso. Directamente vamos a empezar con ello y reactivamos un poquito el tema de ese detox porque la verdad es algo que ha tenido buena acogida y bueno, nos gusta bastante porque es un formato que nos permite hablar un poquito más largo y tendido sobre temas que realmente hablamos diariamente. Entonces, bueno, ¿qué Bueno, tal ¿qué, le fue pareciendo la competencia? qué tal equipo? Bueno, primero decir que nos hubiera gustado hablar sobre el tema del Infernal. La verdad que creo que teníamos bastantes cosas que decir, eh, muchas positivas, para ser sincero. Pero pues creo que se nos pasó el tiempo. Al final de Bogotá me traje una gripa increíble, que casi no me suelta. Yo creo que era COVID, pero bueno, No supe que era de Junior en 5 días. no, No, no aparecía increíble, por ningún lado. una cosa loca. Pero bueno, vamos a enfocar esta charla, si bien no 100% en el Infernal, seguro pues vamos a tocar algunas cosas. Al final fue nuestra última competencia y los dos pudimos estar presentes. Pero vamos a enfocarla en lo que va a ser los errores que solemos ver, pues los que vimos en esta competencia y prácticamente los que vemos en cada competencia a la que vamos. Entonces, bueno, empecemos. Si quieres, empezamos por lo que se suele ver en casi todas las competencias, que son los openers en calentamiento. Bueno, ni siquiera openers en calentamiento, los RMs en calentamiento. Literal. De hecho, cuando le mandé algo, el tema, digamos, a Junior, me dijo los errores que no solamente vemos en el Infernal, sino hemos visto en absolutamente todas las competencias a las que hemos ido, porque realmente siempre pasa y, a ver, al final, en muchas competencias hay gente novata y es normal, es totalmente normal que este tipo de cosas, pero es muy importante también porque hay mucha gente que comete este tipo de errores y aún así está bajo el mando de un entrenador, con un equipo o con demás atletas rodeándolo. Entonces, es muy importante hasta cierto punto de que si estamos viendo, por ejemplo, uno como atleta, viendo que tal vez una persona está cometiendo ese tipo de errores, pues hasta cierto punto intervenir, ¿no? Porque en cierta parte todos estamos para apoyarnos en este tipo de escenarios. Entonces, los openers en calentamiento. De hecho, tengo una imagen muy clara en mi cabeza del momento en el que yo dije, esto es un error gravísimo, que fue, estábamos calentando para banca, la de los hombres del día 2 si no estoy mal, que competía Sergio y Edgar. Sergio y Edgar. Eh, y había un chico, creo, supongo 67, 75, lo que sea, estaba calentando en la banca y pues yo estaba cargando y descargando discos de los atletas y llega, baja en la banca y empieza a lucharla. Pónganle que estábamos como empezando a más o menos a mitad de las aproximaciones Super chill. y él llega y no termina, casi no termina la repetición y entre todos los que estábamos alrededor nos miramos como, ay, pucha, Y se ¿qué va a sale del hacer de banco este y el nada? entrenador le dice, bien, 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 bien. Bien, sí, sí. No, eso fue una Eso lo locura. vemos en Entonces, todas las competencias, en todas las competencias lo vemos. Y de hecho, si hay tantos atletas que se blanquean, o bueno, si hay X cantidad de atletas que se blanquean, es precisamente porque no saben hacer un, bueno,
en la mayoría de veces, sobre todo los novatos, es que no saben hacer una buena gestión de aproximaciones y o aproximan hasta el 1 RM, lo que quería hacer su tercer levantamiento. Incluso el tercer levantamiento muchas veces no se apunta a hacer un RM, un 1 RM el 100%, pues porque la idea es también cumplir con lo que son las normas técnicas, ¿verdad? Mm. Y salen y se blanquean. Se blanquean en banca, sobre todo la banca, que es el movimiento más técnico de los tres. Y ahí es donde queda la competencia y es donde vienen los lloros y donde vienen, Mm. bueno, tantas cosas. ¿Sí? Entonces, bueno, al final son cosas que pasan mucho en novatos. Sí es cierto que hay gente que le pasa que viene con un equipo detrás, pero pues precisamente puede ser que el equipo sea muy nuevo, que el entrenador esté incursionando apenas en el tema del powerlifting y no sepa mucho del tema del power, o sea, su primera competencia. Y eso son cosas que precisamente pues se van adquiriendo a lo largo de la experiencia, ¿cierto? Y precisamente pues este espacio pretende el que pues sepan a qué se pueden encontrar en competencia y pues que no caigan en esos errores. Entonces, en definitiva, lo que tenemos que hacer es una buena gestión del calentamiento o de las aproximaciones más bien. Y yo lo que siempre digo es, me pregunta un atleta, si no sé exactamente cómo aproxima, porque no sé cómo aproximan todos mis atletas, si decir lo contrario sería mentira, si digo, aproximemos igual que siempre, y si yo veo algo raro, algo así como que da saltos muy cortos de 2,5 y hace demasiada aproximación, le digo, no, espérate, mejor hagamos esto, mejor hagamos lo otro, o si veo que da saltos muy altos, de hecho a mí me pasó con Daniel, que el último día, que Sí. daba saltos muy altos incluso era así en los intentos, daba saltos de 15 20 kilos y yo estaba, estaba con los Mm. nervios de punta porque si se pierde un levantamiento, se pierden 20 kilos. Y está bien Mm. que se hagan esos saltos, pero esos saltos son más comunes en gente que levanta mucho peso o gente que es muy pesada. Entonces, no sé, ir como gestionando eso. Al final, cada atleta tiene su forma de aproximar. Tampoco es que cada uno aproxime de manera súper diferente, pero la idea es de que se repita lo mismo que se hace en competencia y si ves que algo está como raro, como que digamos, "Bah, aquí nos vamos a fatigar demasiado, pues lo solucionamos. Igual hay cosas que no se pueden solucionar en el momento. Por ejemplo, recuerdo el caso de Edgar. ¿Te acuerdas que él se tomaba muchísimo tiempo para hacer el setup? Mm. Mucho Sí, tiempo y era un muchísimo. setup que obviamente le generaba fatiga. Y así mismo eran en los intentos, obviamente. Entonces son cosas que a veces pues vale la pena decir, no le vamos a decir allí, hey, disminuye el tiempo del setup a la mitad. Se va a perder totalmente en competencia, pero pues sí son cosas que uno va mirando y pues para mejorar y de hecho lo estamos mejorando. Hay momentos en los que con el atleta como entrenador hay que saber cuándo intervenir. Es muy importante, porque si, por ejemplo, yo veo que por más de que estemos en una competición y lo que sea, si yo veo que tal vez está haciendo algo que no es tan eficiente, pero si lo cambio puede que se desconecte, puede que le afecte, puede que es mejor no hacerlo. Y ya sentarnos luego y bueno, estuve en la competición, estuve viéndote un poquito más de cerca, analizándote, creo que vamos a trabajar en esto y esto y esto. Pero al final, si un atleta lleva haciendo 20 semanas, llevar los codos un poquito más hacia afuera, está totalmente adaptado a eso. Y decirle, mete los codos, no va a hacer que vaya a mejorar. O sea, no va a aprender ese gesto, no va a sacarle partido en cinco La minutos. podría ser más fuerte Y sin rotar exacto, internamente el hombro, pero no ahí. O sea, no pero en no la hay. competencia. Y no, Exacto. o sea, exactamente. Y lo otro que quería comentar es, al final, hay muchas formas de aproximar, pero para el grosso de las personas, el 90% de los atletas, que en su mayoría son novatos intermedios, hay cosas básicas, digamos, a la parte de aproximar, que es uno, encontrar unos buenos saltos en los que se hagan, que sean relativamente proporcionales conforme se va aumentando la carga. Al final, si yo, por ejemplo, lo que decía usted de Daniel, si yo hago saltos demasiado grandes y levanto 100 kilos en banca, hasta cierto punto es un número arbitrario, no estoy diciendo exactamente que cualquier persona que levante 100 kilos en banca, pero un salto de 20 kilos en una banca de 100 supone un porcentaje muchísimo mayor que un salto de 20 kilos en una banca de 200. O sea, en una banca de 200 son un 10%, que puede ser 10 kilos en una banca, que es incluso un poquillo alto, pero exacto, es un poquito más regulable. Entonces hay que entender muy bien eso, que las aproximaciones no son iguales para los movimientos, para los tres. Y por otro lado, pues que hay que conocerse cómo uno se siente más cómodo. Y respecto a tema openers, al final, si yo en mi preparación
por más de que haya tirado, por ejemplo, 120 en mi última exposición de banca, salió muy bien, salió RPE 7, no voy a abrir con 120. Por más de que haya salido increíble, probablemente, lo más probable en el 90% de los casos, porque puede que sea viable abrir con 120, pero no va a ser necesario abrir con 120, incluso es mucho más necesario seguir, o sea, validar ese primer movimiento con un poquito menos, 115 o así, para asegurarlo y estar compitiendo, porque al final fallar un opener y blanquearse luego es dejar de competir, es no estar dentro de la competición, es no validar el récord o lo que sea que quieres hacer. Y eso es muy importante. Siempre, de hecho, la mayoría de los casos que he podido acompañar a nuestros atletas en un handling, en una competencia presencial, siempre le digo en su primer intento de sentadilla, aquí es donde empieza la competición. Sea, aquí, o sea, después de hacerlo válido es cuando empiezas a competir. De ahí en adelante es cuando ya sabemos que tenemos nuestra plaza asegurada, hay que hacerlo bien desde el inicio. Y esto creo que es algo muy importante a entender. Sí, de hecho sí. A mí también me gustaría dar como una guía de cómo seleccionar los openers. No sé cómo lo haces con tus atletas, pero yo sí tengo una base de cómo guiarme hacia cómo escoger los openers. Me gustaría que comentaras un poco de cómo lo haces. Pues yo me baso un poco de tener las exposiciones, o sea, lo que tener, digamos, en la mira lo que hemos hecho durante la preparación, claramente pues toda esa información. Y lo primero, de hecho lo hablamos en el seminario que tuvimos en la parte de competición, creo que yo hablé en la selección de intentos, y el opener siempre suele ir más o menos a lo que en ese día, porque al final, si yo moví 120 pero ese día 100 me salieron pesados o no me siento bien técnicamente, lo que en ese día a mí me suponga una arroba 6-7 puede ser mi opener. Es más, incluso tirando un 7, que es algo conservador y en la mayoría de los casos va a ser así, en muy pocos casos iría un poquito más a empujarlo. Un segundo intento, por ejemplo, podría ir un poco más a un 8.59, que ya sería un salto un poquito más grande. De hecho, el opener 6, arroba 6, sería, o RP 6, sería un poquito conservador, un poco más conservador de lo que lo haría. Sí estaría más sobre un 7, 7.58, incluso en la mayoría de los casos sobre el 7. Y ya el último levantamiento pues iría o a igualar lo que hicimos en la preparación, en el caso de que las sensaciones o el segundo intento no haya salido tan bien, o directamente hacer un salto de 2.55 o 7.5 kilos de récord personal. Ok, yo soy un poco más metódico. Una vez me crucé hace años ya, con una publicación pucha, ahorita se me olvida el nombre, pero él fue entrenador de Pierre Mode. Y él tiene unas publicaciones muy Gonzalo, buenas. Gonzalo Argo, Gonzalo, ese. Y él tiene publicaciones muy buenas. Entre ellas, muy bueno, buenas. tiene de cortes de agua, tiene de selección de intentos. Y hay una manera de seleccionar intentos que es por porcentajes, que el primero sería Mm, 92%. Bueno, se fija lo que se quiere lograr en la competencia. O si bien se fija el 1RM, el que se mantuvo más o menos en la preparación, y se da un porcentaje para cada levantamiento. El primero sería 92% en base al RM, el segundo sería 96% y el último pues sería el RM. Entonces yo en base a ello pues fijo lo que son los intentos. Siempre lo tiramos como en rango, ¿sí? Tenemos un mm, día como si fuera un día regular, un día normal y el día peak. Entonces siempre tenemos como tres casos diferentes para cada intento. Y con los números que me vaya arrojando, pues esa fórmula, pues si se le puede llamar fórmula, miro cómo se ajusta eso al levantador. Pues si el levantador le viene bien lo que son saltos cortos, saltos grandes, diría pues, listo, la fórmula me tira X, pero la verdad está muy pegado del primer levantamiento, entonces más bien le doy un poco más. Entonces, eso me parece que es una forma o una base bastante interesante para iniciar. O sea, algo muy práctico, ¿sí? Muy práctico mm. para decir, bueno, esto es lo que quiero lograr de manera objetiva. Y así lo puedo dividir, más o menos. Y pues ya obviamente en la práctica se tiene que ajustar lo que se tenga que ajustar. Si está en muy buen rendimiento o si está en un rendimiento más bien regular. Y algo que me gustaría mencionar es que, sobre todo en gente novata, siempre se piensa que se va a hacer más que en el gimnasio. Y yo quiero que más bien vayan con el pensamiento de que se va a hacer o lo mismo el gimnasio, a no ser que sea un levantamiento, un super levantamiento, que digas, sacamos lo que dice, Algo sacamos muy la última fácil. exposición, sí, arroba 7.
sacamos una arroba 7 y ese va a ser pues nuestro segundo o primer intento para ver qué tal, ¿sí? Mm. A no ser que sea así, que vayan con expectativas bastante conservadoras, que sean no lograr demasiado de lo que tiraron en la última exposición o de lo que fue su mejor levantamiento del bloque, sino que más bien pensar en ir a acumular, quedarse muy cerca de ello o pasarlo por poco, pues dependiendo del rendimiento que tenga, pero siempre con el objetivo de ir a acumular kilos, lo que se supone que es acumular intentos. Piensen que perder un intento es perder precisamente un 1 de 9. Y después en banca pierdes otro. Y después en peso muerto pierdes dos. Y te vas 6 de 9 para la casa. O 5 de 9 para la casa. Entonces, créanme que eso es un poco frustrante. Y es algo muy común. Y de hecho, pues nos pasa. No, no vamos a decir Mm. que no nos pasa. Pero eso, tirar a ser conservadores. No tener expectativas demasiado altas o demasiado irreales. Sí, no, no todas las competencias son perfectas y esa parte, hay muchos sesgos en esa parte y es el tener un levantamiento muy fácil en la preparación y así genera un poco el sesgo de voy a hacer 20 kilos más, 15 kilos más y suele pasar. De hecho, me acuerdo y que para nuestro primer picking, para mi Saúl Power de 2021 lo máximo que tiramos en el picking fueron 180 por 2 y llegamos a la competición e hice 200, Sí, sí, pero sí. es algo que pasará muy pocas veces y que hasta cierto punto yo no tenía las expectativas de ese día tirar, o sea, de que antes yo no sabía que iba a tirar 200 y mis expectativas no estaban en eso. Entonces yo creo que eso es lo importante, que al final si te sientes bien en ese día, empujamos, si el rendimiento está ese día, empujamos, Lo pero si importante sí. no, vamos a asegurar total, a sumar kilos, porque un mejor total, un total más grande construye un mejor atleta a largo plazo. Pero al final, si llego a mi primera competencia y hago 6 de 9 no, tal vez Sí. la Pues no es parte que sea, anímica y sí, no es o que sea, sea sí, una mala competencia y que te fue horrible, pero que de hecho un 6 de 9 es algo común, pero sí, la es idea no algo es muy esa. común. La idea es ir un 9 de 9. Está bien que un 9 de 9 casi no se consigue, ¿no? De hecho, un 9 de 9 Mm. a mí me gustan mucho las competencias que salen 9 de 9, porque significa que hicimos las cosas bien, o sea, supimos qué meter cuando lo debíamos meter. Y ojo, Entonces, no es hacer un 9 de 9 y que el último intento salga @8. O sea, es un 9 de no, 9 tampoco. de pushear al máximo los kilos, pero hacerlo bien, o sea, seleccionar bien los intentos. Sí, iba a decir algo y se me olvidó. Eh, no sé, se me pasó. Se le fue la palabra. Eh, Sí, bueno, sigamos con el siguiente tema. De hecho, algo que quería agregar ahí es en el libro de Matt Gary, de Game Day. Game Day, Coaching Manual, él también habla de los porcentajes y de hecho o sea, él asocia porcentajes con el RP, con un poquito también lo que le comenté del RP. Y él tiene para el primer intento rango de 90 a 92%, del segundo intento 97 a 95 a 97, si no estoy mal, y el último no pone un porcentaje en específico, pero pues habla de que si no está bien el segundo intento, se tira a igualar o a mantenerse lo más Sí, cerca de sí, lo sí, sí. último. Al final Y te el, das cuenta, con un 95, 97 te das cuenta que tienes. Y sí, si puedes tal pegar cual. un salto, sí, si puedes pegar un salto más alto de lo que pensabas, o si tienes que repetirlo porque lo fallaste, bueno, ahí se da cuenta uno qué es lo que tienen en el tanque. Y bueno, si quieres pasamos al siguiente tema que vemos muy común. De hecho, hubo un atleta bastante cercano, llegado al equipo, que no es parte del equipo, que son los cortes de agua agresivos o los cortes de agua mal hechos o las llegadas al pesaje que no se dan. Si quieres, empieza tú a hablar de ello. Sí, eso es muy importante porque, y yo siempre suelo hablar de una competencia como, si voy con un atleta a una competición como entrenador, es muy importante tener claro cuál es el objetivo de nuestra competencia, qué queremos ganar. Queremos construir nuestro mayor total, queremos ir a por un récord, queremos ir a por el podio, queremos ir por un absoluto, ¿qué es lo que queremos hacer? Y eso es muy importante, hay una jerarquía de qué es lo más prioritario de todo ese tipo de cosas. Para mí lo más prioritario en la mayoría de los casos y con los atletas que llevo, que no son atletas de Sheffield, sino son atletas pues a nivel nacional y demás, es muy importante entender que lo más importante para mí es que se lleven una buena competición, que se lleven los récords, que pushemos al máximo el rendimiento de lo que esté ese día y eso sí es lo que más realmente le puede llenar al atleta. Entonces, teniendo eso en cuenta,
tenemos que ver cómo vamos a entrar en categoría. Si vamos a entrar, por ejemplo, un caso ahorita que es Santiago. Santiago va para el Quilla Power y con él planteamos ir un poquito más bajos del peso corporal para intentar rascar la máxima cantidad de GLs posible. Tampoco algo muy agresivo y de hecho cuando lo hablamos lo concretamos entre los dos de no quiero que te bajes a 75 porque no es mi idea. O sea, mi idea no es que llegues 10 kilos menos por debajo de lo que estemos hecho en preparación, sino mi idea es que consigas un buen rendimiento, tal vez un poquito menos de kilos, quitarnos un poquito, ya sea de agua o un poquito de grasa, porque es un proceso un poquito más largo, eh, y llegar en mejor condición para poder tener un mayor puntaje. Entonces, este tipo de cosas hay que hacerse con tiempo y si, por ejemplo, llego al día de la competición y estoy pesando 85 y entro en 82,5, pues hay que decidir si me renta o si mi objetivo es tan importante, porque si voy a una competencia nacional a intentar hacer un récord mundial que no voy a poder validar, sinceramente a mí no me rentaría que bajara 3 4 kilos el atleta para intentar hacer eso, ¿no? que Y realmente es que no valga la n- pena por su salud. no los vas a bajar. ¿Cómo vas a bajar También, 3 kilos también. en 3 kilos, incluso 2,5 kilos? De pronto, un rango en el que se pueda maniobrar sería 1 kilo, 700 gramos. De pronto, 1,5 kilos. Yo he llegado a bajar una vez con un atleta, pero son cosas que no tenemos planeado. O sea, vale la pena hacer De hecho, antes de plantearse eso, hay que decirlo. No siempre, o sea, en la mayoría de casos, no se hace corte de agua. O sea, no se hace corte de agua. Porque es que es algo que se popularizó, sobre todo ahorita con la llegada más fuerte del WRPF, porque nosotros ya teníamos IPL, Saúl, pero Saúl era una vez al año, ¿sí? Mm, Y con las reglas de Saúl se jugaba una vez al año. A cambio, IPF era todo el resto del año, las competencias que hubiera. A cambio, WRPF, pues ya vino a familiarizarnos más con ese tipo de pesaje, el pesaje de día antes, prácticas, sí. utilizar el tema del corte de agua. Y entonces ya todo el mundo quiere hacer el corte de agua. Y no, no es así. De hecho, siempre digo, cuando vas a debutar, no deberías de hacer corte de agua. Sí, No, no. no deberías de hacer corte de agua. Lo que tienes que hacer es procurar llevar pues la planificación lo mejor posible y, y llegar a las mejores condiciones. Al final, hacer un corte de agua es una ruleta rusa. No sabes cómo te va a pegar al nivel de rendimiento. Hay gente que se pone que se muere. Hay gente que compite al otro día excelente y es una ruleta rusa. No sabemos cómo lo vaya a tomar. Y por lo general, lo mejor es no hacer corte de agua. No hacer corte de agua, que vayas, así vayas al RAS de tu categoría, pero vas poderoso, mejor dicho, no puede meterle 1 kilo más Mm, a la categoría, no puede meterle 500 gramos más porque o sea, va al límite. El caso, de hecho, me pasó con Sergio que él me decía, la categoría está muy dura, me acuerdo tanto, la categoría está muy dura, menos mm, 67 está demasiado duro. Y de, pues, menos 67 está Isaac, mm, y hay otros levantadores muy fuertes. Y él me decía, no, que estoy pesando tanto, que vamos a hacer corte de agua. Yo le dije, no, no hagamos corte de agua, vayamos al RAS y más bien vamos a apostarlo todo porque llegué muy poderoso ese día, en el sentido mm. de que pues, llegué con el peso que es al límite y peleamos un tercer puesto. ¿Sí? Y él estaba pues, preguntándome que el corte de agua que estoy comiendo, que cambio para el último. Y yo, no, no haga todo Ujú, igual, porque íbamos bien, o sea, íbamos mm, 200 gramos por debajo, o sea, no íbamos súper sobrados, pero tampoco al final dio el peso, se marcó una competencia increíble, quedó segundo en la categoría, por debajo de Isaac, que el mejor subjunior del país, y quizás entre los mejores de Latinoamérica. Y se marcó uno de los mejores deadlifts de la competencia, súper grindeado, un deadlift brutal, y quedamos terceros en el absoluto. Entonces, al final, como dices, hay que plantearse lo que son los objetivos. O sea, ¿qué queremos hacer? Estás debutando, te vas a pelear un puesto. Está claro que hay situaciones en las que sí vale la pena el hacer un corte de agua, mm. pero, pero en la mayoría de veces no. La mayoría de veces no. Y sobre todo si haces el corte de agua y llegas y no das el peso, dependiendo de qué tanto sea, pues hay que plantearse, no, me tocó la categoría que me tocó y no ir a tomar decisiones que te pueden perjudicar para competir al día siguiente.
Y hay estrategias, ¿no? O sea, al final, lo primero que habría que considerar también es la edad del deportista. O sea, si, ok, no es su primera competencia, segunda, tercera, cuarta competencia, pero el atleta tiene 16 años, no le voy a mandar a que se baje 5 kilos. O sea, no tiene sentido, porque también es su salud, porque también es un atleta muy joven, porque Y no, y más tiene allá de eso, años, son menores de edad. son ¿Qué menores de pasaría? edad, ¿Qué pasaría? Vámonos lo más crudo. ¿Qué pasaría si sale mal y los se papás se dan cuenta que, desmaya. qué es esto de los, qué es esto del corte? No, que tengan que parar en el hospital y qué es esto del corte de agua. O sea, genuinamente te puedes meter en un problema. Y cuando es menor de edad, hay que tener mucho cuidado con eso. Son cosas que no se hablan. Y hay Mm. cosas que vemos nosotros a niños de 14 años, de 16 años, de 15 años haciéndolo y puede salir muy mal. O sea, no se tiene, bueno, un mayor de edad, pues al final pues, se asume de Es que responsable, sí, exactamente, pero debería, pues pues. sí, es delicado. O sea, son temas de que no se deberían de tomar a la ligera. Y de hecho, en el caso, por ejemplo, de Sergio, o sea, no lo hubiera manejado absolutamente nada diferente. O sea, ok, estamos en la misma categoría. No estamos buscando intencionalmente un absoluto, aunque en que estuvo en el podio absoluto, Episodio. que fue un logro Ujú. grande, pero nuestro objetivo es buscar el podio en la 67.5. Pues lleguemos lo más a ras de la 67.5 para poder tener la mayor cantidad de kilos posible. No, si hago un corte de agua a bajarme a 62, sigo en la 67.5 y sigo compitiendo con 4 kilos menos de lo que probablemente mis rivales podrían estar tomando ventaja. Y al final el peso corporal en cierto punto es una ventaja dentro de la categoría. Un atleta que está, o que incluso siempre está por encima de la categoría y baja un poco para entrar a categoría, suele tener un poco más de ventaja porque tendrá más masa muscular, porque, o sea, en general lleva ese alguien que, comparado con alguien que está muy por debajo. Entonces Sí, esto es algo sí, muy, muy y hay importante. situaciones, o sea, como digo, hay situaciones en las que sí lo amerita. Por ejemplo, recuerdo el ejemplo que más se me viene ahorita a la cabeza es el de Ramón para el Cúcuta Power. Total. Ramón bajó a menos 59, menos 60 sería Menos la categoría, 60. menos 60 y yo quedé como, o sea, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo que menos 60? ¿En qué Nadie lo momento? esperaba. Sí, y bueno, y tuvo que hidratarse vía intravenosa y demás, y le salió perfecto. O sea, quedó Ujú. absoluto, ganándole incluso a Santiago Roldán, que es top de tops aquí, y le salió muy bien. Pero Y Ramón es un atleta, quedó, Ramón es si un uno mira atleta, en Open Powerlifting, quedó de top 5 si no estoy mal, a nivel mundial histórico, en la categoría, en menos o sea, 60. una cosa de locos. Y lo ves y dices, bueno, Ramón es un atleta, si bien no tiene muchos años encima del powerlifting, creo, porque al final sigue siendo joven, es un atleta de élite. Pues, yo creo que es uno de los pocos atletas de verdad de élite que tenemos aquí en el país y que puede tomarse esos riesgos. Al final él está Mm. buscando marcas muy grandes y logros muy importantes, que al final pues el tema de los logros, cada quien se fija sus Mm. propios logros, ¿cierto? Pero pues sí hay que poner una balanza. O sea, quiero hacer esto, pero ¿a costa de qué? ¿Cierto? Porque puede salir mal. Al final yo me acuerdo ese día que ese día él se veía que estaba descompensado. Claro, y al final se fue, tuvo que ir a hidratarse vía intravenosa y al día siguiente pues le salió muy bien, la verdad, le salió bien. Le salió Eso muy pues, bien, pero pudo haber salido muy mal. O sea, están las dos, y no, ese es el riesgo que sí. toma un atleta de ese nivel, y está totalmente bien al final. Sí, y no sé si él ya lo había hecho en el pasado y si ya lo tenía controlado o si era el riesgo que quería tomar esa competencia. Salió muy bien, pero de hecho vimos ejemplos, esa misma competencia de gente muy joven haciendo cortes de agua, encajando en categorías que sabemos pues de que no compiten allí pues para dar una fórmula pues favorable a favor de ellos. Pero pues nuevamente pues, hay que ver los extremos, ¿sí? Hay un Mm. atleta que es de élite, que es muy fuerte, y hay otro atleta pues, que es, pues, sobre todo, a pesar de que sea muy fuerte, de que tenga muy buena fórmula, pues es muy joven y hay que mirar los riesgos. De hecho, hace poquito vi un caso de, bueno, estábamos hablándolo con un atleta y hay casos de gente que está dentro de categoría y aún así mete un corte de agua. Y realmente No es en muy pocos necesario. casos lo vería viable. Puede ser importante, puede ser algo importante en el sentido de ganar información. Al final, no sé, si es una competencia tal vez
en los que uno tenga asegurado un poquito el podio, cositas así, que no sea Bueno, de sí, alto nivel. Ok, esa puede ser una buena probemos el razón. corte de agua para que en un futuro no me estrelle. Está bien, pero sí, hay que evaluarlo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de ese tipo de cosas? Sí, creo que quedamos bastante cubiertos con eso. Ah, bueno, quería comentar algo al respecto y es, al final, dentro de una competencia, en este tipo de márgenes horarios, como puede ser WRPF, discrepa bastante de lo que puede ser IPF, que son 2 horas del pesaje a la competición. WRPF son 24 horas, o sea, Claro que claramente se pesa. eso hay que tomarlo con pinzas porque aquí muy pocas competencias en IPF, claro que hace mucho tiempo no vi una competencia IPF, pero muy pocas competencias en IPF cumplen esa norma de que 2 horas antes. Pueden ser Pero un es el mismo poquito día, antes. Sí, es el mismo, es sí, el exacto, mismo es el día. mismo día, sí, eso sí, 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 total. Sí, yo en Pero el sí, sí, Nacional sí. de 2022 yo me pesé en la mañana y competí como a las 8 de la noche por la logística de la competencia. Imagínese. Sí. Pero bueno, entiendo igual que es el mismo día. Entonces, respecto a eso, ¿se podrá o no se podrá hacer un corte un poco o más, menos agresivo? O sea, podré quitar un poco más de peso porque voy a poder rehidratarme, comer mucho mejor durante el día, como podría ser en WRPF, que al final sí bajo un 5% de mi peso corporal, en 2 horas no voy a poder, en 2, 3 horas no voy a poder recuperar apenas ese peso. O sea, al final, rehidratarse, lo que se busca es poder recuperar el peso perdido, ¿Tienes, poder estar en buenas condiciones. tienes claro más o menos cuánto es el porcentaje que se busca perder ¿En en qué? máximo a nivel de líquidos con un corte de agua? Máximo para evitar problemas a nivel de salud, si no estoy mal, es sobre un 5%. De hecho, creo que lo hablamos un poco en la clase del seminario, que lo habló Andrés, el Nutri de Barbell, pero si no estoy mal, llega a un 5%. Creo que no, Creo no, que es un poquito más no es alto. necesario. Creo que es un poco más 5 o alto. 6, creo que máximo de eso no iría. O sea, hay que mirar. De hecho, Mm, desde ahí se dice, bueno, si yo pierdo este 5 o 6 con X protocolo, ¿doy el peso? Si la respuesta mm. no, pues no pierda el tiempo. Ah, no. Esos son tablas muy importantes. Hay Ujú. unas, hay unas como jerarquías, por decirlo así, no sé ahorita cómo se llama eso, que es cuánto estás por encima de la categoría. 100, 200 gramos, más de 200 gramos, cositas así. Y te dice, si estás dentro de eso, escupe o haz un poco de cardio. Ah, sí, sí, Es sí, sí, algo sí. que tú puedes perder a corto plazo un pequeño porcentaje del peso corporal. Si estás un poco más subido, puede ser interesante los baños calientes, sauna, ese tipo de cosas de deshidratación pasiva. Y pues si estás más allá, o sea, bueno, hay muchas formas de llevarlo, incluso eso es más como a nivel de justo en el pesaje, pero desde antes hay otras estrategias como el tema de la carga de agua, de ir metiendo, subiendo agua, luego ir bajándola, el tema de la dieta baja en residuos. El corte de agua no es lo único que existe y parece que es la panacea de dejar tomar muchísima agua, 10 litros, quitarla el último día y luego rehidratarme suelo oral para poder entrar. Saludable a la competencia. No es la única salida, para nada. Sí, bueno, yo creo que aquí ya hablamos suficiente sobre el corte de agua. Y podríamos hablar sobre, sobre la selección de, bueno, sobre qué hacer cuando que creo que es algo muy importante, qué hacer cuando se falla un movimiento. O sea, subo la carga, no la Muy bueno. subo, sobre todo si es un opener. Creo que allí es donde caen bastantes en el tema de que se blanquean. Uf. Salen en un opener de banca, nuevamente la banca pues, es algo en lo que se suele ver, lo fallan y suben 5, 2.5. Eso es una jugada muy arriesgada. Es muy, muy arriesgada. Dependiendo también de por qué se falló, si fue por fuerza, si fue un fallo técnico, o si fue glúteo, bueno, pues, puede ser muchas Mm, cosas. Pero nuestro consejo, bueno, o mi consejo, que creo que estamos en sintonía en ese aspecto, es sí, movimiento que se falla, movimiento que se repite. A no ser que sea algo que estemos, o sea, 100% seguros o 90 y piola seguros de que es por esto y que el próximo movimiento va a salir bien, que mm, por lo general yo soy un poco precavido en ese aspecto. Si se falla, sí. lo repetimos. Y en la mayoría de los casos no nos estamos jugando lo suficiente para buscar más kilos. Y en muchos casos no es necesario esos 2,5 o 5 kilos por encima que podemos fallar y perder 10 kilos. O Así podemos hice mi blanquearnos. opener, exacto, o podemos blanquearnos. Entonces, ¿qué te renta más? Asegurar
2,5, 5 kilos más del primer intento que tirar un tercero con mucho más y quedarme con el opener o blanquearme. Entonces, hay que ver qué renta. Y en el 90% de los casos, a menos de que hayan razones, lo que ustedes dicen, muy seguras de que por esto fue, o no sé, se saltó la orden de pausa, se le olvidó, se saltó la orden, por ejemplo, bueno, salió muy fácil, bien, lo podemos hacer, es algo de estar concentrado, pero por ejemplo, incluso yo lo dudaría si alguien se levanta el glúteo en la banca, Eso yo es lo muy... dudaría, Yo porque pasé un susto nada me horrible asegura con... que en el siguiente no le vuelva a pasar o que los jueces, al estar precavidos de que él levantó el glúteo, Ya están vean al pendientes. máximo a la Sí. mínima raya, y eso es muy Y importante. de hecho sí vemos que cada vez más el jueceo está más estricto y los jueces se ponen al nivel del glúteo y si levanta el glúteo un poquito, pues Se ya, agachan así y sí, todo. se agachan, sí, 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 sí. De hecho, yo pasé un susto muy grande. Bueno, yo tengo algo que me enorgullece mucho, que yo no tengo un atleta que se me haya blanqueado jamás, jamás, y eso que en mis principios era más temerario. Ahorita soy más conservador con el tema de la selección de intentos y me siguen pasando errores en competencia. De hecho, con Steve me pasó que en el último, que del primero al segundo intento, yo lo veía que él quería dar saltos bastante de peso muerto, que quería dar saltos grandes. Y yo le decía, vamos tanto. Y él me mira como, creo que me caben más. Y los compañeros decían, no, te caben más. Entonces, bueno, primero fue 2:30 fácil. Ya habíamos sacado 2:45 en entreno. El mejor levantamiento no fue la última expo, que no nos salió tan bien. Y entonces yo lo vi, estaba muy fácil. Los otros decían, coach, porque él también es entrenador coach, puede meterle tanto. Y listo, vamos 250, que era algo por lo que sí o sí íbamos. Y lo sacó, pero el agarre se le soltó en el segundo intento. Mm. Y lo mismo fue en el tercero, y pero muy grindeados, o sea, muy, muy, Sí, yo muy lo grindeados. sé. Y son errores que pasan, son cosas que, Le que, puede que uno, pasar a cualquiera. sí, le Y puede al pasar a final uno cualquiera. siempre se ve presionado con el escuchar al atleta, porque al final como entrenadores hay que escuchar al atleta. Exactamente. O Sí, lo sea, primero que yo no digo tenemos es, una ¿cómo hoja te de ruta. sentiste? Exacto, ¿cómo Ujú. te sentiste? No, bien, mal, creo que puedo más. Y pues eso es información inmediata, súper importante, cómo se siente a pesar de lo que uno vea, porque uno no tampoco puede ser el que uno tiene pues el ojo súper clínico y diga que no, que le caben tanto, no, tú necesitas saber cómo se siente el atleta. Y si el atleta se siente muy bien, pues uno lo sopesa con lo que ve. Sí, al final hay que, Mm. que- que mirar cómo, con lo que uno ve y lo que él siente. Y bueno, ya habiendo hablado sobre eso, me gustaría que pasáramos al tema de estándares de competencia y las expectativas. Eso es algo muy importante, porque uno de los errores más comunes que solemos ver es que los atletas no entrenan con estándares de competencia y no sé si lo ignoran, si no lo saben o si se autoconvencen. Eso lo hemos visto a lo largo de los años. Y cuando llegan a competir, efectivamente, les dan muchos, Mm. muchos rojos. Entonces tienen que bajar mucho las expectativas o incluso se blanquean. De hecho, yo me acuerdo tanto, tanto, tanto de un caso que fue para el Nacional de Cali 2022, ¿fue? 22. Del Sí. 2022. Había un muchacho muy fuerte, yo no sé, él se desapareció, no me acuerdo ni cómo se llama, pero era muy fuerte y era la categoría de Santi. Tanto así que para esa época él le podía hacer guerra a Santi. O sea, una cosa loca. O sea, obviamente no es el mismo Santi que estamos hablando ahorita, el nivel de categoría mundial, pero era un muy buen nivel. Y él tenía un banco que hundía demasiado la barra y cuando hacía el push, el glúteo se le levantaba, pero exageradamente, ¿sí? Y Ya eso lo veíamos recuerdo en quién es. competencia. Él lo hacía en entrenamiento, sacaba unas marcas muy buenas en banco para lo que estábamos en ese momento, que era un momento muy, muy diferente al que estamos ahorita, y unas marcas muy buenas. Y yo dije, ese man se va a blanquear, ese man se va a blanquear. Y de hecho, nosotros competíamos contra él, que mi atleta en ese momento era Luis Luis Bolívar. ¿Te acuerdas, Bolívar. te acuerdas de Luis Bolívar? Sí. Sí, sí, Luis sí, Bolívar, sí. que él estaba compitiendo en Junior y tú estás compitiendo en Sub-Junior. Sí. Y él se blanqueó y nosotros creo que quedamos oro, Sí, pero quedaron oro. Yo recibí la medalla de él, de hecho, me acuerdo. Porque él no estaba, no efectivamente, sé. primer intento, hundía mucho, mucho o sea, haciendo un hundimiento que no pasa nada. Al final, si haces mucho hundimiento, pues está perfecto, espera la orden de press y ya está. Pero cuando hacía el push, era tan agresivo que el glúteo se le levantaba. Y segundo intento, y tercer intento. Y el man tenía unas marcas brutales en gimnasio
y en competencia no lo pudo hacer, no pudo hacer, Mm. y lloró y todo y se blanqueó. Y son cosas que uno si los ve entrenando así, uno los anticipa. Y yo me acuerdo que nosotros le habíamos dicho, oye, pana, esas sentadillas, que no, que es el ángulo, que es porque es que no sé qué, pero yo estoy dando la profundidad o yo estoy haciendo, recuerdo que en bench no lo hablamos, pero en sentadilla también no daba la profundidad. Y son cosas que, pues, de que hay que pensarlas antes de ir a competir, sobre todo si Mm. eres novato, competir o entrenar, perdón, con estándares de competencia y no ir a cogerlo con el tema de que, es que el juez me la tiene montada, es que el juez, que, Que es muy estricto. inconvenientes con jueces siempre va a pasar. De hecho, algo que resaltó mucho el Infernal y que es muy buen trabajo, de hecho lo hablé con Fabián, que es el comentarista de estas competencias importantes de WRPF, que también es mi atleta, es el dueño de Snowdragon, que mejoraron mucho el tema del jueceo, pero Sí. mucho. Trajeron a este señor que es, creo que era costarricense, De Costa Rica. sí, Sí. costarricense, y el señor se ve que tiene experiencia jueceando, se ve que tiene, que es juez internacional, de hecho. Mm. Y vimos que los jueces nacionales de acá, de hecho, de hecho es algo que me gusta muchísimo, porque vemos de que o sea, se pueden hacer las cosas bien los jueces nacionales de acá. Vi a Ramón jueceando muy bien, vi a Teo jueceando Gabriel. muy bien, vi Teojo, sí. a Gabriel Rubio jueceando muy bien. Y de hecho, tanto así que ya estaban demasiado estrictos con el tema pausas, que nosotros nos reíamos porque, pero nos reíamos entre risas, que el juez, el costarricense estaba muy estricto. Y bueno, menos mal no nos tocó juez central. De hecho, justo habíamos hablado antes con Mm. Gabriel un tema de una formación que le estaba haciendo. Y él dijo, voy de juez central, ¿con quién me toca? Oye, de verdad se fue de juez central y estaba una cosa estricto, pero una cosa loca en el tema de la pausa. Y, y son cosas que pues al final uno dice, pues ya está muy estricto, pero pues si algo que resaltar es el hecho de que el jueceo del Infernal estuvo, para mí, uno de los mejores Todo jueceos que me he bien. visto. Uno de los Sí. mejores De jueceos que he visto. hecho, el Cúcuta Power el año pasado fue, No, fue que fue este año. no, la primera de WRPF. La que fue, que fui yo, que fuimos los dos. No, fue este año. 2020. Es Pero que este sí, pero año, ese fue el segundo Cúcuta Power. La que usted fue con Santi fue el segundo. El primero fue sí, el año pasado, el año pasado, que fue sí, el el del año 2023. pasado. Esa fue la primera, si no estoy mal, de WRPF, la primera competencia. Y estuvo muy bien a nivel de logística. Salíamos temprano, estuvo bien, pero lo que más flaqueaba era el jueceo. Y se lo comentamos. De hecho, nosotros hicimos comentarios a los organizadores que muy bien, enhorabuena, tal, pero No, pues hay que mejorar los jueces. y el segundo Cúcuta Power también fue lo mismo. El jueceo dejó mucho que desear, mucho que desear. Obviamente sí, mejor que el primero, pero dejó mucho que desear. Y algo que hablé mucho bueno, que hablé con Simón, el entrenador de Barber Culture, es que estamos viendo de que lo están haciendo, o sea, están haciendo las cosas bien. Todo Mm. se ha dicho, están haciendo las cosas bien y sobre todo se están esforzando por mejorar. Que hay cosas que sabemos que están muy por debajo, por ejemplo, ahorita que la vara más alta es el Saúl Power, como por ejemplo el tema streaming. Yo me acuerdo que llegué a la competencia y Fabián estaba organizando unas cosas allí y justo estaba haciendo una prueba de velocidad de internet y daba una mega. Con una mega no puedes hacer nada. Con una mega, ¿qué vas a hacer? Sí, Y no pudieron streamear. Ese primer día no hubo stream. El segundo día como que hubo stream, pero iba como a 2 pero por un FPS. tiempo, sí. Y, o sea, esos son cosas que se pueden mejorar. Pero el tema del lifting cast, el tema de que el jueceo mejoró, el tema de que se estaba viendo que estaban haciendo las cosas bien, son cosas, pues uno se va pues, contento para la casa porque se está ¿No? mejorando el estándar a nivel de competencias a nivel nacional. Exacto, exacto. Y ahí me gustaría hacer un inciso de ya ir entrando a los últimos dos puntos, un poquito de consejos. En este caso tengo dos consejos que creo que ayudan bastante para la banca, centrándonos un poquito a esos estándares de competición. Dos de los estándares más importantes, y uno es IPF únicamente y el otro ya van las dos competiciones, es uno, el glúteo. El glúteo, rebobinando un poquito a lo que hablábamos del nacional, el glúteo no se puede levantar, ni medio. Y algo que se suele hacer mucho es, no, para que el leg drive esté súper potente y yo no sé qué,
pongámosle magnesio a ese glúteo, pero a toda, y a la espalda Justo también, y tienen, yo no sé qué. justo tienen un singlet negro. Justo tiene un singlet negro y ahí está un error. Bueno, al final es algo muy anecdótico, ¿no? Porque no es que se diga, pero si yo tengo un singlet negro y me pongo en el glúteo algo blanco como el magnesio que genera todo ese recubrimiento y que además me lo pongo hasta en el glúteo medio, pues claramente si yo llego a levantar el glúteo y el banco es negro y mi singlet es negro y tengo una capa blanca entre medias, pues se va a ver la diferencia. En Ah, cambio, si se llega a camuflar un poquito hasta cierto puede jugar a tu punto, favor. Ujú. puede jugar a su favor. Sobre todo en técnicas muy agresivas, en stands muy abiertos, ese tipo de cosas, puede jugar a favor. De acuerdo en el 2022 en el suramericano, que de hecho eso lo aprendí de él porque justo estaba yo haciendo banca y me empecé a poner magnesio en el glúteo, con el bloque, y me dice David Coimbra, ¿por qué te estás poniendo eso? Que no me lo pusiera. Y yo le dije, ¿por qué? Porque pues en mi cabeza era la mejor idea que podía tener. Y me explicó exactamente eso, que la idea no es generar esa visibilidad a los jueces, que no es nada ilegal, de hecho. O sea, es simplemente jugar las cartas Esos a son, tu son favor. trucos. De hecho, son trucos que da la experiencia. Esos trucos me parecen muy interesantes. De hecho, también algo que escuché de parte de Rewe, creo que fue de Víctor, es que, no sé si te lo dijo a vos o lo dijo en algún video, no recuerdo, que cuando tienes un singlet, que por lo general, lo mejor para squat es que tenga una franja en la cadera de otro Sí, sí, color. sí. Porque si tienes un singlet totalmente negro y tienes problemas de profundidad, o sea, que vas con una profundidad válida, pero muy justa, entre negros se pierde el tema de, El pliegue. sí, el pliegue de la cadera. Entonces, esos singles totalmente negros no son tan recomendables. O incluso se puede echar magnesio ahí si quiere, para que distinga el hecho, el pliegue de la cadera, que al final es uno de los dos puntos entre la parte superior de la rodilla y el pliegue de la cadera. Entonces, son como tips que sirven en competencias. Ya son como pro Y no sé tips. si han visto los singlets que tienen, o sea, la franja lateral y que llega como un poquito más por debajo y que es como un poquito curva. Bueno, cuando uno va Eso tiene su bajando sentido. Ujú. desde lateral, desde la parte lateral, se ve como si tuviera unos centímetros, un poquillo más de percepción. Es algo realmente visual, pero que afecta la parte visual de cómo se llega a juiciar. Entonces, al final, con una repetición rápida, lo que sea, en una excéntrica, así, yo no estoy pendiente de si el singlet o lo que sea. De hecho, hay levantadores que tienen sentadillas válidas, pero en movimiento se ven nulas. Mm, Entonces, cuando vos vas y le muestras al juez, es que mire, y usted lo para en el punto más bajo, es que mire, esta sentadilla es válida, pero no se ve en movimiento, se ve como medio nula. Este tipo de cosas te pueden dar la vida en competencia. mm. Y al final, aquí el tema, yo creo que nunca asistí a una competencia donde hay una mesa de jueces donde se reviertan los intentos. Eso es un complique para que reviertan un intento en una competencia nacional. Eso es ir a hablar con el juez. De hecho, me pasó con Daniel, que él ya tenía la barra arriba para el pez de hecho en banca también, y él hace un gesto que se acomoda y el glúteo se levanta, no, se levanta, pero no se alcanza a despegar del banco. Mm. Y el juez central y el juez lateral lo vieron como si se hubiera levantado antes de dar inicio. Y de hecho, Omar estaba al lateral. Y Omar dijo, no levantó el glúteo, no levantó el glúteo. Y nosotros teníamos video, pero el video iba un poco en diagonal, no iba desde la perspectiva de abajo, sí, ahí, un poco difícil. Y no Mm. pudimos revertir. A pesar de que Omar dijo, no levantó el glúteo, no levantó el glúteo, no lo pudimos revertir. Entonces es algo Pro muy tip, complejo. Pro tip, grabar los intentos. Ok, el intento más instagrameable, bueno, grábenlo así, pero la mayoría de intentos se deben grabar desde una perspectiva de juez, De desde una juez, perspectiva exactamente. de No, y de profundidad, desde hecho, una perspectiva de codos. por eso no había problema. Al final tenemos muchos conocidos en competencia y entonces que Exacto. uno, que uno haga la grabación para subirla o bueno, lo que sea, el mejor ángulo, el que le guste a usted, y que el otro lo haga desde un ángulo y de hecho es algo que me faltó en ese levantamiento, para ser sincero. Un, es que uno nunca sabe cuándo tiene que luchar un movimiento. Exacto. Y de hecho, el hecho de yo pensar de que tengo que luchar un movimiento ya me genera, porque yo he tenido inconvenientes con luchar movimientos, porque es algo que mire, pero es que es válido y el juez se para en la raya y me dice que no, es que no puede, aquí no se devuelven, de hecho nos ha pasado cosas muy locas, ¿cierto? En el Saúl nos Sí. pasó que yo no estaba presente, pero Miguel estaba haciendo de handler
Y pasó, de hecho, cuéntelo usted que usted lo Sí, no voy vio. a dar muchos detalles, pero al Mm. final estábamos alegando porque en este caso estábamos hablando de Carlos, un presbanquista de Locos Subjunior, y estábamos intentando récord iberoamericano, subiendo un récord porque lo habíamos hecho ya en segundos, si no estoy mal, no me acuerdo muy bien de esa parte. Y Eso fue un él pues desastre, de hecho, también. tiene su setup también, sí, eso fue, no voy a entrar ahí porque eso Sí, 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 sí. al final no entendí ni yo, pero Ujú. hizo su setup y él tiene el glúteo arriba y pues él es, la orden se la dieron con el glúteo arriba. O sea, en ese Un momento error yo, del juez central. sí, yo hice como, ¿por qué? Pero bueno, él bajó el glúteo y se quedó esperando y bueno, al final terminó bajando y el movimiento, o sea, lo luchó, el movimiento terminó siendo nulo. ¿Por qué? Porque tenía el glúteo arriba, le dieron la orden de estar, yo sé qué. Entonces, ahí es donde yo me siento a alegar y tal. Y el tema es, al final un juez siempre está en una posición de autoridad, porque, bueno, el juez se leyó el reglamento, el juez hizo su curso y está totalmente válido. Pero hay veces en las que el entrenador también se ha leído su reglamento y también hace ese tipo de cosas, y hay No, cosas y que, hay que ser sinceros. Hay jueces que no saben sí, cuál es el reglamento. Y no lo hemos, o sea, de eso sí tenemos que ser sinceros. Nos lo hemos encontrado muchas veces. Hay jueces que no saben, incluso jueces internacionales. Aquí haciendo un inciso súper rápido, yo tuve un caso en Cali donde un atleta, Daniel Castro, que ahorita es atleta de mm, Juan, uh, culturismo, él se rompió el dedo en un intento de peso muerto. Y él, muy juicioso, se leyó el reglamento muy bien y me dijo, incluso yo no lo sabía. Yo me puedo dar 2 vueltas de gasa si ujú. tengo el dedo roto y puedo intentarlo. O sea, puedo salir con algo que a priori no se puede hacer. Y él le dijo al juez, a un juez internacional, que no va a decir el nombre, y él le dijo, eso no se puede, muéstrame el reglamento. Oye, y le mostró el reglamento y le dijo, listo, hágale. Y enfrente de él se le dio las vueltas, creo que son Sí, dos claro, vueltas y tiene que media. mostrarlo. Enfrente de él, 2 vueltas y media, y salió con su gasa a hacer el intento, que al final tampoco salió, pero son cosas que, son cosas que sabemos de que los jueces, bueno, mentira, no me atrevo a decir por lo general, que hay ciertos jueces de que no saben los reglamentos. Hay cosas de reglamentos, por ejemplo, muy puntuales como esa, que incluso nosotros no las sabemos o no las tenemos presentes. Y hay momentos en los que a uno lo ponen a dudar. O sea, yo estoy reclamando por algo de que yo estoy 100% seguro y me Sí, de dicen, hecho nos pasó no, también en el infierno ahorita. Bueno, y no, termina de contar, así no es. fuiste a reclamar el intento y ¿qué te dijeron? Sí, que se podía dar el estar con el glúteo arriba. Y yo, Dijeron que se podía estar con el glúteo arriba y nosotros lo hablamos y yo dije, bueno, entonces, como dice Miguel, un juez está en una posición de autoridad. Es como si te hablara tu entrenador y uno dice, ¿será? Mentiras. Miramos ¿será que y no me leí bien obviamente, el reglamento? exacto, y miramos y obviamente no es así. Entonces son cosas que pasan incluso en estándares muy altos. Eso fue en el Saúl. Eso fue en el Saúl. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta, ¿sí? Precisamente el tema de eso va enlazado con de que debemos grabar los intentos, a pesar de que no haya mesa, yo creo que es el derecho del levantador y del atleta el tener un jueceo justo, por decirlo de alguna forma, Digno, o sí. objetivo, ¿sí? Y se puede luchar, ¿sí? Aunque no haya mesa, pues se han revertido algunos intentos que bueno, En el Saúl, a veces, o sea, no sé si considerarlo como mesa, ¿no? Pero a veces se evalúa directamente con las personas que están en la parte de comentarista y demás, porque pues, a veces está el mismo Saúl ahí. pues no es una mesa Pero, como tal, porque, no, mm, porque la mesa debería estar pendiente nada más de eso, ¿no? no, y siempre Pero se de alega hecho, es directo a los jueces. Y siempre es sí, así. no, y de hecho también en el Infernal y también el Cúcuta Power, Gabriel León, ¿Mm? creo que él es jefe de jueces aquí a Sí. nivel nacional y se habla con él. Se habla con él, aunque no haya mesa, se habla con él y se le muestra y él puede revertir. Entiendo que puede revertir el levantamiento. De hecho, Y en IPL, eso es algo que uno va aprendiendo. En IPL, si no estoy mal, o me mintieron en ese momento, pero yo fui a alegar ese intento porque yo tenía el video de Carlos con el glúteo arriba, donde les escucha el start y baja, y bueno, se ve todo absolutamente. Y fue a decirle a una jueza internacional y me dijo, yo no puedo verte el video, no puedes alegarme con video. Bueno, y es eso que para me eso es la sorprendió un poco. mesa. Es que Exacto, para, entonces...
Porque es que hay que tenerlos también, ponerse en la posición de él. Uno va y le alega a un juez que está viendo no sé cuántos Un montón levantamientos de al día levantamientos. y vos le vas a alegar entre intentos. O sea, él ya Sí, tiene que estar pendiente al otro intento. Entonces, la mesa es necesaria. La mesa es sí. muy necesaria. No lo hemos visto, no hemos visto la primera competencia que haya tenido la iniciativa de poner una mesa. Está bien que no lo haya, que lo debería haber, que no De lo haya jueces, implementado. ¿no? Que no Sí, es sí, sí. alguien random ahí parados, jueces certificados y Sí, tal que sí. estén mirando. De hecho, también con su camiseta de juez y tal, que sean distinguibles como jueces, que se puedan distinguir. Y que, a pesar de que no lo hemos visto, no hemos visto en la primera competencia que toma la iniciativa de tener una mesa de jueces para poder revertir, que está bien, que no lo esperamos en una competencia regional, pero nosotros estamos yendo a competencias muy importantes. El Infernal ya se está volviendo una competencia, de hecho, después de este Infernal creo que se posicionó muy bien como una competencia a nivel nacional. Mm, De hecho, fue mucha gente. Y creo que muchos lo van a tener ahorita en la mira. De hecho, para el Bogotá Power, viendo cómo fue este Infernal, muchos estamos apuntando al Bogotá mm. Power, que va a ser clasificatorio Libero de Medellín. Y perdí la idea. ¿Qué está diciendo? Ah, sí, que no Sí, hay, que no hay mesa de jueces, que deberían de tomar la iniciativa de tener una mesa de jueces para este tipo de levantamientos o para este tipo sobre todo de competencias muy situaciones, importantes, que son competencias muy importantes. O sea, no estamos como un hablando clasificatorio, por ejemplo, de un intermunicipios o no, interclubes. interclubes, interbarrios, no, estamos hablando de competencias muy, muy importantes. Estamos hablando de Sí, sí, competencias muy sí. importantes. No, 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 Y pero al bueno, final, bueno, incluso, de hecho, por no sacarnos de la burla acá, pero paralelo al Infernal, se hizo una competencia que era interclubes, que era la Expofit, y el estándar que vi, de lo poco que alcancé a ver, fue muy bueno. Una competencia que, o sea, de hecho, la Liga del Cesar vino y trajo material y todo ese tipo de cosas, que sabemos que la Liga del Cesar va a yo, estar a nivel IPF, son de las mejores competencias organizadas. Y la yo verdad, sinceramente, sí, sí, a nivel IPF, sí, sí, la muy verdad, sí. bien. O sea, Yo enhorabuena por sinceramente esa parte. no vi mucho bueno, no vi nada del Spofit, pero creo que hubo Lifting Cast, creo, ¿cierto? Sí, hubo Hubo lifting Lifting cast. Cast, y sé que Wilmer, que es el organizador, se lo toma muy en serio. Y la Sí. verdad, y la Y verdad trae que mucho de fuera. sí, y esa competencia, a pesar de que no es una competencia a nivel nacional, es una competencia que tiene mucha calidad. A pesar de no Y ser, los premios, solamente eso. Tiene premiación, tenía toda esa parte comercial de stands y todo ese tipo, que al final, comercio, relaciones, alianzas con otras marcas, fue patrocinada por marcas de suplementación, por links, o sea, de hecho, algo que vi también en el Infernal es que tuvo eso es buen clave. patrocinio. Muy Y de buen hecho, patrocinio. que se aprecia, o por lo menos, no sé si los demás, pero yo lo aprecié un montón, es que tenían un stand de comida, de hidratación, donde nunca faltó el agua. Y eso eran Uf, problemas que nos encontrábamos en competencias. De hecho, total. recuerdo una vez en Valledupar, en 2021, en el Nacional que estamos en plena pandemia. Ese fue el primer nacional, de hecho, del ICET. Y fuimos y se hizo la competencia como en una especie de hotel cerrado o de conjunto cerrado, donde Mm. nos quedamos ahí mismo, se competía ahí mismo y no había agua. O sea, no había dónde comprar agua. Y no podíamos salir, en teoría no podíamos salir, teníamos que estar ahí como recluidos y no salir mucho. Y eso es un desastre. Y en esta competencia no faltó el agua, no faltó la comida, vendían comida y eso es algo que se aprecia bastante. O por lo Mm. menos yo lo aprecio bastante. No tienes Sí, que salir no tienes que salir a ir a conseguir agua, ¿no? Ahí está el agua y ahí está la empanada, ahí está el sándwich, ahí está el almuerzo y eso es algo que se valora. También había stands de suplementos. suplementación de De hecho, compraste ropa, unas sales de sí, amoníaco, salud de muñeca. y había incluso zapatos. O sea, es algo que va aportando mucho. Y de hecho, yo creo que el estándar ya, y yo espero, no sé si lo han hablado, que el Quilla Power no se baje de eso, porque el Quilla Power va a ser nuestra última competencia como equipo. Vamos a ir seis atletas, contando Miguel, Mm. que va a hacer su vuelta a la plataforma después de bastante tiempo. Yo espero que el Quilla Power me decepcionaría muchísimo si no tuviera un lifting cast. De Muchísimo. verdad, bueno, creo que le puede decepcionar, porque según entiendo, bueno, acá hay que verlo, ¿no? Cómo vaya a funcionar, pero según entiendo, el Quilla Power uno va a lanzar una marca de discos calibrados a nivel Ok. nacional.
se Sí, la he llama visto. Fury, si no estoy mal, y van a lanzarla ya. Dos, van a lanzar como un sistema de jueceo, por decirlo así, el de las luces, los controlitos que tienen los jueces de Pero eso es un, luces. sí, pero es un sistema de jueceo, no de base de datos. No, 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 pero ahí ya voy a lo siguiente. Mm, Pero entonces, bueno, por decir eso, que cosas, novedades que piensa que tienen que bueno, que se piensa sacar para esa competición, según me han contado. Eso, que el tema de luces y demás, que eso pues lo está organizando el organizador de la competencia. Y el tema de la base de datos y cómo se manejan los intentos y demás, si no estoy mal, se va a trabajar con un software propio de ellos, que hicieron ellos y demás y que pues supuestamente también es algo que se va a sacar, se va a lanzar allá y se va a probar. Entonces, no, no entiendo. hay que ver. Porque en muchos casos, me acuerdo, Saúl Power 2023, creo que fue una lección aprendida buenísima para este año. No, yo creo que no lo Eh, vuelven a hacer jamás en su vida, con el en el desastre Saúl que Power fue. hubo una pérdida de datos y les tuvieron que contar literalmente papelitos, o sea, subieron hasta las 3 de la mañana que terminamos temprano, pero hasta las 3 de la mañana nos premiaron. Entonces, al final, Sí, a eso veces hay fue una mucho riesgo, decepción. ¿no? Hay Fue una mucho decepción. riesgo. Y las plataformas que manejan este tipo de software para competiciones, no todas son pagas. Hace poquito hablaba con Wilmer, de hecho, está Lifting Cast, pero también está, por ejemplo, el OpenLifter, que es un software igual y tiene una parte gratuita y una parte paga, personalizable, etcétera. Y que de hecho veíamos que en los nacionales británicos usaron OpenLifter, no usaron Lifting Cast, usaron OpenLifter, eso sí, personalizado, O sea, sí, pero customizado. sí era la versión paga. Creo que la versión paga, sí. Pero hasta cierto punto me refiero que no es la única opción para las competiciones. Y Yo la yo verdad, creo que por yo no sé cuántos dólares por atleta que está dentro de la creo que es inscripción, 1.2. Si traducimos eso en pesos, ¿cuánto no es sería? ¿Como nada, no es seis nada, como mil? 6.000 pesos, siete Pongámosle mil 7.000. pesos. Pongámosle siete Sí, mil. Que lo pongan dentro de la vale la inscripción. pena, Y vale la pena. vale la pena. O sea, yo Prefiero sinceramente, pagar 157.000 pesos que ciento a cincuenta ciento mil cincuenta porque me pongan un lifting cast. Porque a mí como atleta y como entrenador me sirve yo poder estar viendo la hoja de intentos, De viendo a los hecho, rivales, viendo a creo que tal. eso es algo que no se utilizó mucho. De hecho, vi muy poca gente pendiente al lifting cast de la manera en que nosotros estamos pendientes. Pero es que el lifting cast es una maravilla de herramienta. Y de hecho, Sergio creo que había investigado, no sé por dónde lo vio. Hay detalles en los que uno mira y puedes ver en qué posición estás en el absoluto, sin necesidad de mirar las fórmulas. Ponerse a contar. Puedes poner el all scroll y te tira directamente hacia el intento que están haciendo ahí mismo. Puedes mirar, no, o sea, es una maravilla. De hecho, nosotros nos fuimos a conseguir almuerzo, caminamos bastante y estamos pendientes del lifting cast, que, o sea, teníamos el tiempo súper medido, sin ningún problema, sin necesidad de decir, hey, muchachos, ¿por qué intento van? Nosotros ya sabíamos en qué intento iban, ya sabíamos qué levantador estaba, cuántos levantadores faltaban para el flight C, que si, bueno, es una belleza de herramienta. De Y hecho, por dar para un hacer dato estrategia, curioso, sí, 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 no, no. en los nacionales británicos, en el OpenLifter, como que crearon, porque como es personalizable, una métrica que era ATTN, algo así, que básicamente es el tiempo que le falta al atleta para pasar al siguiente intento. Entonces le parecía el nombre de, no sé, Miguel Villamizar, 30 minutos. En 30 minutos pasa otra vez. Y entonces Ah, es sí, como un eso es pronóstico. otro Una nivel. belleza. Es otro nivel. Yo, sinceramente, competencia que vaya y no me encuentre lifting cast, sé que va a ser un La dolor de cabeza. quemo. No, 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 sé que va a ser un dolor de cabeza. Porque a la hora de hacer, o sea, a la hora de la utilidad, no solamente para saber en qué momento te toca, sino a nivel de estrategia, nosotros ganamos un puesto con Luis Herrera, que no íbamos, de hecho lo habíamos hablado de que estaba un poco decepcionado porque no iba a conseguir un podio, porque estábamos lejos, sinceramente, del podio, pero resulta que él se le da bien el peso muerto para la categoría en la que está, la división de peso y la categoría de edad, y a punta de ver lifting cast y estrategia, y de hecho de cambio de intentos. Hasta el último momento nos quedamos por 2.5 el tercer lugar, y eso es algo que no se ve. Y de hecho, el atleta con el que competíamos también estaba pendiente del lifting cast y también lo sabía usar. Y nosotros hicimos los cambios y hicimos la jugada gracias a ver qué es lo cambiaba yo. Cambié el intento y dije, vamos a ver si el man si está atento.
Y si estaba atento, cambió el intento él y yo esperé y cambié el intento y ya él no lo cambió. Y Claro, ganamos los el dos tercer cambian. lugar, sí. Y ganamos No, de hecho en WRPF que se puede cambiar las veces que quiera. Eso fue Ah, lo que dijo Fabián. ¿No te acuerdas? ¿Que él lo dijo? no, Se no, puede no cambiar. estaba Ah, el, la de yo creo que Luis. ya se había ido. Sí, Sí, ya ya me se había había ido. ido. Sí que, según él dijo eso, algo que tengo que corroborar. Bueno, que le creo totalmente, obviamente, ¿no? Sí, sí, Pero me tomó por sorpresa, no sabía. total. Y nada, el lifting cast para hacer estrategia es una cosa de locos, Y no tiene que ser lifting CAD, lo que hablábamos ahorita, un software en condiciones. Eso en es condiciones. importantísimo ahorita y es algo exigible ahorita, como mínimo, en la mayoría de las competiciones a nivel Sí, nacional. que no sea un Excel, o sea, que no sea un Excel, O sinceramente, un papel. porque O no, sea, no, es un... exacto. Pero bueno, Entonces, bueno, cerrando un poquito, ya que nos quedan 10 minutos de esta reunión que se nos fue enrollando un poquito, pero creo que ha sido bastante movido. Hemos contado muchas anécdotas, hemos dado muchos consejos y nos quedan dos más que creo que podemos dar, que es el último que tenemos por allá anotadito, y el de la banca. Entonces, otra cosa, el tema IPF, que al final nunca lo dije, es una nueva norma que hay, es el tema de los codos. bueno, Tema nueva de norma, dar la ya hace profundidad. Nueva tiempo. norma que ya lleva su tiempo, que Ujú. ya lleva su tiempo, pero que aún está viéndose cómo se juecea, que algunos jueces es un poco incongruente, a nivel mundial hay muchas inconsistencias y a nivel nacional, pues lastimosamente no he podido asistir a una IPF en la Sinceramente, que no estén sabemos jueceándolo cómo se juecea. No tenemos exacto, experiencia de primera mano de cómo a se nivel vaya a tomar esa presencial. a nivel presencial, exactamente. Exacto. Y sinceramente voy con un poco de miedo, precisamente con un atleta en particular, con eso, de que estamos haciendo cambios para dar con la profundidad y vamos a ver cómo lo interpreta el juez central. Pero bueno, continúa con lo que Entonces, decías. dos cositas que se pueden hacer a nivel técnico es, en muchos casos, a menos de que tengas un agarre muy amplio, cerrar el agarre no siempre, o cerrarlo mucho, no siempre es la solución y se puede cambiar con un poco más de intención. Por ejemplo, hay atletas que a pesar de tener el agarre abierto, tienen una rotación externa del hombro bastante amplia y con una ligera rotación interna genera más esa Ya percepción de más profundidad. rango, sí. Al estar en un plano un poquito menos, bueno, no, ahorita Sí, no voy a hablar sería de... más vertical, en menos de más diagonal con el codo hacia adentro, sería como más vertical, más Ujú, hacia abajo y se podría exacto. distinguir más el tema de la profundidad. Un poquito más de abducción y listo. Eso puede generar una percepción. Y esa misma percepción también se puede conseguir con una camisa de manga un poquito más holgada. Esto es un truco que vi mucho en el Mundial Open en Lituania, que de hecho le vi a un atleta español que me pareció muy bueno, que estaba lidiando y que ha tenido muchos problemas con esa profundidad de codos. Y se pone una camiseta más holgadita que tú la puedes presentar. Eso es importante, ¿no? Que la presentes en la revisión de Sí, equipo tu claro, camiseta de sí. sentadilla, tu camiseta de peso muerto, que puede ser la misma, y tu camiseta de banca un poquito más holgadita, que no tiene que ser oversize, porque eso es importante, pero sí que sea una camiseta normal con las mangas un poco más grandes, un poquito Que más te ayude a holgadas. jugar con esa percepción visual de lo mismo que Exacto, decíamos de la franja al lado del exacto. singlet para la sentadilla. Entonces, conforme vaya bajando, pues la manga está un poquito más holgada, da esa percepción un poquito más de profundidad. Esos Ya estamos son tirando tips, los hacks. sí, esos son tips que pueden ayudar mucho o que pueden ser clave incluso en levantadores muy concretos. Entonces, bueno, yo creo que no dijimos cuál era la norma, porque de hecho es algo nuevo, entonces yo creo que sí, sí cabe como Aclararla. aclararla. El hecho es de que el codo, la parte inferior del codo, que sería esta, tiene que estar por debajo del, O al cómo margen cómo se le diría en inglés? Bueno, yo lo entiendo, o sea, yo lo traduzco como en la de la parte del acromio, articulación del hombro. que sería el acromio, que sería más o menos la mitad del hombro. De hecho, yo creo que el juez ve la mitad del hombro. Y Sí. sería que esté por debajo de eso, un poco por debajo de eso, ya sería válido. O Entonces, incluso a ras. Es muy, o sea, se supone que es es como que es que esté algo, sobre los 90 grados o por debajo. sí, es algo que, que vamos a ir viendo. Y sobre todo ahorita en el Quilla Power vamos a ver con qué nos encontramos en ese Exacto. aspecto. Y lo último sería algo que hacemos mucho con nuestros atletas, es dar las órdenes de competición en las últimas aproximaciones de cada movimiento. Las últimas dos incluso. Yo lo suelo hacer así con las últimas dos, porque al final eso prepara mentalmente y cognitivamente al atleta de tengo que escuchar a alguien, de ya no tengo la música que no voy a tener en competición, estoy concentrado en lo que tengo que hacer y en lo que las órdenes me van a dar. Entonces, uno, nos aseguramos que los estándares se cumplan, que haya una buena pausa,
que en general todos los estándares estén en su punto. Y dos, que el atleta ya es dependiente de, ok, ya estoy escuchando a mi entrenador, estoy escuchando a alguien, a una figura, etcétera, sea el juez, el entrenador, lo que sea, pero estoy escuchando las órdenes que me van a dar más adelante. Entonces llega preparada. Y esto es algo que no solo se hace desde las aproximaciones, la idea es que salga desde el Sí, la idea. entrenamiento Sí, también. claro, claro. Solo que hay que estar pendientes. De hecho, siempre traemos a colación el tema de la banca, pues que la banca es como el más complicado en ese aspecto, pero siempre nos inclinamos y miramos que esté yendo a la profundidad en sentadilla. El tema del peso muerto ya tendría que ser algo muy, no sé qué podría Notorio. pasar en el peso. Sí, sí, sí. De pronto tema hombros, estar Bloquee, no pendiente, bloquee rodillas. no lo que De hecho, rodillas. A Sergio le, Sí, sí, le sí. dijeron cuando estaba aproximando que no bloqueaba la cadera. Y sí es verdad, no estaba bloqueando la Y cadera él dijo, no, yo lo hago siempre así en en las aproximaciones. aproximaciones. Y efectivamente sí lo hacía siempre. Y ya creo que fue en la última aproximación, ya estuvo perfecto. Y nada, eso, no sé qué iba a decir. Creo que estamos más que listos. Sí, yo creo que estamos más que listos. Al final tocamos varios temas. Sí terminamos hablando un poco del Infernal, que me agrada porque al final es como hacer ese review de lo que fue la competencia y yo creo que eso nos hace bien a todos. Al Sí. final lo que nosotros esperamos es que esto vaya mejorando y nuevamente estoy muy contento con que así sea. Creo que WRPF se le está viendo la intención de mejorar. Repito, lo hablé con Simón, lo hablé con Fabián. De hecho, también hablé con el profe, que ahorita mismo no me acuerdo el nombre y estuvimos hablando de cosas que podrían mejorar. Y una de las, ya para terminar, de las que creo que sí falta por mejorar bastante es el tema de los tiempos de competencia. Aquí sí no pudimos mejorarlo. Sí es cierto que no salimos demasiado tarde, pero no pudimos mejorarlo. O sea, empezamos desde la mañana y terminamos en la noche y creo que esto para un levantador es algo Pero es que no se algo debería ver. totalmente manejable en el sentido de, yo no organizo competencias y sé que es difícil, pero con totalmente manejable me refiero a que hay cosas que se hicieron y que se pueden mejorar para la siguiente competición que hicieron que se dilatara, como por ejemplo el que no se empezó a la hora que era, es importante. Entiendo temas logísticos, entiendo todo ese tema, pero pues es algo a tener en cuenta. Y dos, también algo que ahorita no tengo en claro todo, pero algo que vi también es el tema del monolift, el monolift, perdón, en el combo rack, en la banca. No tenía palanca. Y los cargadores estaban perdidos, A uno con los fuerza. pesos y dos, tenían que sacar la barra, subir el pin a mano y volver a meter la barra. Y que Bueno, al final se pierde tiempo. yo entiendo que el encontrarse cargadores que sepan cuántos son 70 kilos, 170, 180, es complicado. Eh, Sí, es creo que muy complicado. yo creo que eso es manejable, sí, eso es esperable, pero que el rack no tenga palanca y que tengan que bajar la barra, pobres cargadores, sinceramente. Y eso entorpece el ritmo de la competencia, lo entorpece muchísimo, muchísimo. Y Y ahora pudo bien, haberse dañado y no, pero pues se afectó totalmente. y ahora otra cosa que me parece que sí es muy mejorable es el tema del material en calentamiento. Tuvimos muchísimos problemas con el rack de sentadilla porque era muy incómodo. Tuvimos problemillas con el tema de la banca competencia, de la banca, porque no es la misma de competencia. Que era altísima y que era, o sea, tenía que hacer uno un desplazamiento para como spotter para No, eso, poder, el material calibrado sí tuvimos, eso sí, sí, yo creo que sin muy problema. bueno, Sí sí. faltó el 1.25, los discos de 1.25. Siempre suelen faltar a veces en la Sí, mayoría. no habían. Pero el tema del rack de sentadilla fue un dolor de cabeza increíble, una incomodidad increíble. Y la banca también. Entonces yo creo que esas son cosillas que se pueden ir mejorando. Entiendo pues que se está en pro de mejorar. Pero pues Exacto. no las podemos No está ignorar. de más comentarlas, ¿no? Y al final me pareció algo bueno que como entrenadores, incluso siendo de diferentes equipos, lo que sea, se ayuda para que se mejore ese tipo de cositas. Por ejemplo, me acuerdo cuando estaban calentando las chicas del equipo, pusimos las lonas debajo para que pudieran sacar bien la barra, que les teníamos el rack. Yo le cargué a gente que no era del equipo, que incluso eran rivales, y Sí, eso se está, suele hacer, sí, sí. Sí, al final eso es lo exacto. lindo del Power, que hay cierto colegueo allí de que vamos a cargar, cuánto vas a meter, qué vas a hacer, que quién va, que quién sigue. Eso es una de las cosas. Pero bueno, son cosas que se pueden mejorar. Que estuvo muy buena la competencia y todo, pero pues, igual hay cosas Hay puntos de que mejora. sí. Sí, Sí. sí, sí, qué puntos que mejorar. Y bueno, yo creo que eso sería todo por este capítulo. Creo que hablamos de todo. Hablamos de Me más, gustó. pero estuvo perfecto, la verdad.
hablamos muchas cosas que no teníamos planeado, pero pues espero que no hayamos divagado mucho, que yo sé que sí, que estamos hablando de un tema y después pasamos a otro y de pronto se vuelve una chapuza, pero bueno, o sea, al final la idea de esto es que sea así charladito y que sea lo que vaya surgiendo. Espero no hayamos estado muy dispersos. Espero hayan disfrutado la charla y bueno, nada, nos vemos en los siguientes S Talks que espero que podamos grabar uno en Barranquilla, lo dejamos grabado acá porque vamos a estar los dos allá en el Quilla Power y hay que hacer lo posible para poder grabarlo. Entonces nada, a seguir.